que agradezco la oportunidad de poder compartir una breve reflexión sobre un tema que me hizo pensar de que me dijeron el título del panel, ¿qué decir sobre mitos y realidades? Después fui encontrando algunos temas y cosas sobre todo que no se hayan dicho, porque ya deben estar cansados después de 2 días y están esperando que termine para irse a comer todo, con lo cual voy a intentar ser lo más breve posible. Lo primero que me surge como definición es, después de esta experiencia de novato en el Estado, que ya van más de 3 años, cerca de 3 años, es si el Estado no es capaz de simplificar los trámites para la gente, lamentablemente le ponemos una carga a los ciudadanos que no debería ser. Desde el principio yo siempre me pregunté por qué estigmatizamos a los beneficiarios de las asignaciones universales pidiéndoles contraprestaciones que no les pedimos a los beneficiarios del salario familiar. No hay ninguna razón. ¿Por qué todavía? Porque en el fondo creo que todos compartimos la universalización de lo que sería el derecho a la niñez, llamado como lo querramos llamar, y creo que es el gran desafío pendiente, de si es un derecho universal, directamente que ese derecho esté en cabeza de los chicos, independientemente de la situación laboral del cónyuge, del padre o de la madre, o del que está a cargo de los chicos. Es tiempo de que pensemos cómo unificar eso para que haya un único régimen que agrupe y aglutine a todos los chicos, independientemente de la situación social de los padres, que derribe uno de los mitos que está muy presente en muchos sectores, sobre todo los sectores más vulnerables, de que si me pones en blanco pierdo la asignación universal. Otro gran mito es que en el fondo la universalización es un derecho porque cuando surgió el salario familiar, el 97% de los trabajos en Argentina eran en blanco. Y prácticamente era la única forma de relación laboral que estaba prevista. Hoy hay muchas modalidades y como no tiene que ver con la condicionalidad laboral de quien está a cargo de los chicos, la verdad que el derecho universal a la niñez debería ser algo en cabeza de los chicos que se perciba con un único nombre, que elimine la confusión de salario familiar, asignación universal o lo que fuera. Y vía el régimen impositivo, la AFIP lo que puede es, por la necesidad que tiene un país con recursos limitados, eliminar la posibilidad de percepción o de deducción impositiva de aquellos que tienen una situación patrimonial que lo distingue respecto de los entornos más vulnerables. Perfectamente posible, fácil de hacer y se hace y de hecho se viene perfeccionando para evitar justamente esta injusticia. Lo segundo que me parece importante señalar, y lo vivo y lo sufro como empleado del Estado, es la estigmatización de la palabra Estado. El Estado está ausente, el Estado debería hacer más. Y la verdad que yo, en un país federal como el nuestro, todos los días me pregunto, ¿cuál es el Estado que está ausente cuando sabemos que hay 200.000, 300.000, 400.000 chicos que no tienen documentos y no tienen acceso a la asignación universal? ¿Quién debería ser el más preocupado, en primer lugar, para que los chicos de su distrito tengan asignación universal? ¿Es el Estado nacional? ¿Es el Estado provincial o es el municipio? Argentina tomó una decisión hace muchos años de descentralizar las políticas sociales, la salud y la educación. El Estado nacional, obviamente, en esta gran confusión de roles, tiene una mega estructura realizando un montón de actividades en territorio que generan en muchos casos conflictos políticos y en otro un excelente trabajo de complementariedad de tareas que en verdad en muchos casos deberían ser hechas en primer lugar por los municipios, por las provincias y en muchos casos con apoyo de la nación. Es cierto que muchas de las provincias lo que argumentan es que no tienen recursos suficientes, pero una de las decisiones del último pacto fiscal va a ser que en el año 2019 la mayor parte de las provincias, con excepción de una probablemente, tengan superávit operativo. Entonces, la manera en que la provincia asigna su presupuesto refleja la importancia que tienen
las políticas de desarrollo humano en su territorio. Y debería ser la manera honesta y transparente con la que la ciudadanía, todos los años que haya elecciones, vote y elija a sus candidatos en función de que comparta o no el uso que hace de los recursos que aportan los ciudadanos del municipio, de la provincia y en última instancia de la nación. Y el Estado, de alguna manera, transferir de manera condicionada recursos en pos del cumplimiento de objetivos y planes de trabajo acordados en gran parte por un trabajo cada vez más profesional que debería hacerse contando con una información, como decía recién Gaby, que hoy no tenemos, que nos permita realmente medir el impacto de las decisiones que vamos tomando. Entonces, en esta confusión tan grande que tenemos hoy, tenemos una cantidad enorme de leyes que celebramos cuando se sancionan en el Congreso, donde más de la mitad de ellas no se cumplen. Porque la sanción de una ley no implica necesariamente su cumplimiento. En muchos casos la adhesión de la provincia es esencial para que las leyes realmente tengan efectivo cumplimiento. Y sobre todo las que no son de orden público. Y aunque adhieran a veces las provincias, sabemos que en muchos casos tampoco se llevan adelante. Entonces, muchísimas de las políticas que del ámbito nacional nosotros podemos implementar o intentar implementar, solo se transforman en políticas públicas cuando realmente las hace propia cada una de las provincias. Y hacerla propia significa destinar recursos humanos, destinar recursos financieros y compartir con Nación la visión de esa problemática y el impacto que tiene en la situación social de desarrollo del país. Este es un ejercicio que lamentablemente nos va a llevar mucho tiempo porque venimos de un desorden muy grande de los últimos 30 años de por ir y encontrando cuál es el rol diferencial entre un Estado nacional, un Estado provincial y los estados municipales, donde si cada uno empezase a cumplir su rol y entendiera cuál es su función dentro de todo este armado y esta problemática social tan acuciante que atraviesa nuestro país, entenderíamos que las respuestas no pueden venir todas de la nación, no pueden venir solo del municipio ni tampoco pueden venir solo de la provincia. Desde el Ministerio de Desarrollo Social formamos parte de lo que es el Gabinete de Desarrollo Humano. Y yo creo que el Gabinete de Desarrollo Humano es una expresión de lo que de alguna manera intentamos volcar hacia el interior de las provincias en nuestra forma de trabajar la problemática compleja que significa hoy la transformación social y esto que tanto declamamos que es reducir desigualdades e igualar oportunidades. Creo que la década pasada lo que nos hizo ver a todos es que la sola transferencia de recursos económicos no cambia necesariamente las oportunidades ni reduce las desigualdades de todos, y sobre todo de los sectores más vulnerables. La asignación universal, el salario familiar seguramente reduce la indigencia y es un elemento fundamental para por lo menos paliar uno de los grandes déficits centrales que es en un país como el nuestro que no debería haber nadie que pase hambre. Pero si nos contentamos con eso, la verdad que estamos dejando de lado lo que es la multidimensionalidad de la que tanto hablamos, que hace al desarrollo integral de la persona, que solo se traduce en una igualación de oportunidades y reducción de desigualdades cuando logramos mejorar la educación, el acceso a la salud, el acceso a la justicia, la infraestructura de los barrios, que es lo que realmente complementa la desigualdad existente en gran parte de nuestra población. Y como prueba de eso, creo que tenemos millones de indicadores que nos muestran que en el fondo muchas veces nos preocupamos por entender o por identificar aquellos casos de chicos que no cumplen con las condicionalidades, cuando en el fondo lo más importante es tratar de trabajar para evitar que eso pase. Nosotros hace más de 1 año y medio que venimos trabajando en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Es un plan que ya está en funcionamiento desde principios de este año. ¿Ustedes saben cuántos chicos y chicas, hoy adolescentes, en este caso chicas, dan a luz por año con menos de 19 años? Menos de 19 años, adolescentes
con derecho a cobrar la asignación universal, 107.000. 107.000 chicas de menos de 19 años dan a luz todos los años en una medida más o menos constante, por lo menos en los últimos 10 años. El 30% del abandono escolar de los chicos en el secundario, algo que mencionaba Santiago y que es muy común en los entornos vulnerables, se da porque las chicas abandonan el colegio cuando quedan embarazadas. El 30% del abandono escolar se explica exclusivamente por las chicas que quedan embarazadas. Y de la mano de la chica seguramente también ve el chico, ¿sí? Y de ese universo del que tanto hablamos de los jóvenes que no estudian ni trabajan, fuera de su casa, porque decir que la mujer que no sale de su casa a trabajar, la verdad que hoy en el siglo XXI es una injusticia enorme, 2/3 de ese universo, 1,5 millones, 1.200.000, lo que ustedes quieran, son chicas al cuidado de chicos. Entonces yo me pregunto, ¿es justa la condicionalidad de que esa chica deje de cobrar la asignación universal porque se quedó en su casa cuidando a su hijo y a sus hermanos? ¿O deberíamos repensar y centrarnos en trabajar sobre las causas que hacen que en el fondo haya una cantidad cada vez más grande de chicos que abandonan el colegio por causas exógenas a ellos? Porque el embarazo adolescente es fruto de la falta de formación en muchos casos. Porque el 70% de estos 110.000 chicos, de estas chicas que quedan embarazadas, lo que manifiestan es que el embarazo no fue buscado. Y el embarazo no es buscado en muchos casos y viene por ignorancia, por falta de métodos anticonceptivos disponibles para ellos o por falta de formación. Entonces, castigarlas quitándoles hoy la asignación universal a un adolescente que está cuidando a su hija es algo que tenemos que replantearnos si es que la causa de ese abandono escolar es ese, y encontrar la forma de que esa chica pueda volver al colegio. Todavía hoy, que tenemos conveniado desde lo que nosotros llamamos el Plan Nacional de Primera Infancia, que en una etapa o en uno de sus componentes lo que hace es fortalecer espacios de contención de chicos de 0 a 4 años, la mayoría de los espacios de las 24 jurisdicciones con las que estamos conveniando hoy no hace el relevamiento de si los chicos que asisten tienen asignación universal. No está dentro de las preguntas que le preguntan a los padres cuando traen a los chicos a los espacios. No está metido en la cabeza de las autoridades municipales y provinciales que ese es un derecho y una oportunidad que tienen, sabiendo que todos los días están con esos chicos, como para asegurar que tengan el acceso a ese derecho universal. En la práctica después, lo que vamos haciendo es tratar de ir puliendo aquellas dificultades que aparecen cuando la patria potestad o la tutela de los chicos pasa de los padres o de la madre a hogares convivenciales o casas de abrigo donde se demoran 6 meses, 8 meses hasta que judicialmente se notifica ANSES de que efectivamente ahora la guarda pasó de los padres a hogares convivenciales y que el derecho a percibir la asignación universal sigue siendo del chico. Ahora, también depositarle en una cuenta, en una caja de ahorro, la asignación universal a un chico de 12 años para que la cobre en el egreso a los 18 años, en un país como el nuestro con inflación que si Dios quiere vamos a poder reducir sensiblemente en los próximos 2 o 3 años, prácticamente es no darle nada cuando egresa. Pero en el fondo, y con esto quiero cerrar porque no quiero extenderme demasiado, la necesidad de complementar y entender el rol que cada uno de los actores clave del Poder Ejecutivo Nacional y de las distintas provincias tiene para verdaderamente trabajar en lo que es la transformación social de tantas décadas de abandono de un Estado ausente o con malas prestaciones de servicios, solo se va a alcanzar si entendemos la necesidad de trabajar de manera articulada. Yo hacía memoria de cuáles de los programas de la Secretaría nuestra hoy llevamos adelante de manera casi independiente y les puedo garantizar que no tenemos ninguno. En todos los planes y programas que hoy estamos llevando adelante la Secretaría, o trabajamos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Justicia, con los organismos de protección, con la Defensoría de Menores,
con el Ministerio de Trabajo, con el ANSES, porque es inaceptable que cualquier intervención nuestra, de cualquiera de los programas nuestros, ley de egreso de cuidados parentales, ley Brisa, todo lo que puede ser el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, espacio de primera infancia, programa de primeros años, no esté presente en el trabajo y el abordaje que hacemos con la gente a la cual nos dirigimos, el hecho de hacerlos tomar conciencia de que tienen un derecho, como el caso de la asignación universal, a cobrarlo y ayudarlos en el camino para que realmente esto sea una realidad y no una expresión de deseo. Es cierto que a nosotros, como funcionarios públicos, nos toca encontrar la forma de acercarle al Estado a la gente. Y yo creo que en eso este gobierno ha dado un paso enorme. El Estado en tu barrio es una idea que creo que ojalá sea como la asignación universal, que nadie pueda discontinuar en el tiempo, porque realmente facilita y mejora la vida de la gente. Pero así como tenemos una idea tan brillante como el Estado en tu barrio, tenemos que seguir trabajando para poner el foco en aquellas cosas que realmente, como el caso de la asignación universal, derribe estos mitos de que pierdo el empleo, pierdo la asignación si me empleo de manera formal, cómo la recupero si vuelvo a perder el empleo, qué pasa si no consigo la libreta, por qué los colegios no me dan a mí el listado ANSES en vez de tener que pedirle a la gente que vaya por las escuelas pidiendo la certificación, por qué no me focalizo en la terminalidad secundaria, si el 97% de los chicos termina la escuela primaria en Argentina. Si no tengo vacantes en sala de 3 o sala de 4, ¿cómo voy a exigirle una condicionalidad cuando realmente como Estado provincial o municipal no tengo la posibilidad de ofrecer suficientes vacantes? Son todas preguntas que nos las hacemos permanentemente, no es que se me ocurren a mí. Todo esto es reflexión de los que realmente pensamos cómo igualamos oportunidades que realmente se traduzcan en acciones concretas, no en declamaciones. Porque, como decía antes, tenemos muchas leyes muy lindas, muchos planes nacionales esbozados en libros que están decorando un montón de estanterías y bibliotecas de muchos despachos, pero pocas políticas públicas prácticas asumidas con impacto real que puedan ser medibles y cuantificables. Y ese yo creo que es el gran desafío, entender que si realmente queremos transformar de fondo la Argentina, y en el caso de la infancia y la adolescencia, son centrales para transformar e intentar cortar este ciclo intergeneracional de pobreza que se reproduce sistemáticamente en los entornos que nosotros vemos permanentemente en los últimos 30 años, necesitamos que las políticas que hoy estamos llevando adelante perduren más allá de la administración que nos suceda. Y ese es el desafío que a muchos de nosotros que estamos en la función pública nos desvela todos los días. Si es en el 2019, el 2023, cuando sea, las políticas de primera infancia, las políticas vinculadas con la adolescencia, se mantengan en el tiempo y sean realmente asumidas desde el corazón, desde el interior de nuestro país, que son las provincias, que son quienes tienen la responsabilidad de hacer realidad esto de transformar la realidad de tantos jóvenes y adolescentes que hoy representan un porcentaje muy alto de nuestra población.